Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de sus derechos como consumidor. El 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Existe desde 1983, pero la fecha está ligada al 15 de marzo de 1962, cuando el presidente John F. Kennedy se dirigió al Congreso específicamente sobre el tema de los derechos del consumidor. Ahora se pretende que sea un día de concientización sobre los derechos que cada uno de nosotros poseemos cuando compramos cosas. Hay 8 derechos básicos y vamos a revisarlos rápidamente. Tiene derecho a satisfacer sus necesidades básicas. ¿Qué es una necesidad básica? Serían la comida, el agua, la ropa, el alojamiento, la educación, la atención médica y el salubridad. También tiene el derecho expresado en muchas leyes a no ser engañado o estafado. De hecho, esos son crímenes. El derecho de la compensación significa que, como resultado de la promesa de un producto o servicio, este debe ser entregado a usted y no puede ser de calidad inferior. Compensación es solo una forma simple de decir que tiene el derecho de ser escuchado y que su necesidad sea satisfecha. Este derecho es el derecho a tener toda la información necesaria para poder tomar decisiones justificadas. Básicamente, tiene derecho a acceder a información imparcial que le ayudará a hacer una buena compra. Este derecho asegura que pueda vivir y trabajar en un ambiente saludable y sin amenazas. Este derecho es tan importante que el gobierno federal creó toda una agencia para ocuparse de él. La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo, o CPSC por sus siglas en inglés, le protege contra los bienes y servicios que son peligrosos para su salud. La CPSC establece normas de seguridad y rendimiento para los bienes y servicios. Luego requiere que se les hagan pruebas y, si es necesario, que tengan etiquetas de advertencia. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho a la educación y el derecho a la información? Bueno, este derecho lo protege específicamente contra la publicidad y las prácticas deshonestas o engañosas. También le da el derecho a estar informado sobre la calidad, cantidad, potencia y precio de los bienes o servicios. Eso lo protege contra lo que se conoce como prácticas comerciales desleales. Este es el derecho más fácil de entender, porque está todo en el nombre. En resumen, tiene derecho a decidir entre una serie de bienes y servicios. Aquí tiene el derecho de expresar sus sentimientos sobre la elaboración de políticas gubernamentales y de quejarse públicamente sobre un producto o servicio. Los derechos que acabamos de mencionar no valdrían mucho si la ley no los respalda de alguna manera. Afortunadamente, este país tiene una gran cantidad de reglas para proteger a los consumidores, pero 3 de ellas son las más destacadas. Y si las conoce, puede protegerse de muchos problemas financieros. La Ley de Informe Justo de Crédito, o FCRA por sus siglas en inglés, es una maravillosa ley federal que está relacionada totalmente con su reporte de crédito. Hoy en día, muchas personas conocen la importancia de estos reportes que establecen su puntaje de crédito
que a su vez determina cuál es la tasa de interés de sus préstamos o incluso si obtendrá este préstamo. La FCRA ofrece varias protecciones que son claves. Gracias a la FCRA, puede acceder a su reporte de crédito de forma gratuita una vez al año. Solo tiene que ir a annualcreditreport.com. Si encuentra un error en su reporte de crédito, las agencias de crédito, que son Equifax, Experian y TransUnion, están obligadas por ley a investigar rápidamente su reclamo. Y si tiene razón, están obligados a corregir esos errores. Esta ley se refiere exclusivamente a los cobradores de deudas. Si alguna vez ha sido acosado por un cobrador de deudas, ya tiene una idea de cómo puede ser esa situación. La FDCPA le prohíbe a los cobradores de deuda utilizar tácticas abusivas o engañosas para hacer que usted pague una deuda como una hipoteca, un préstamo de auto, una cuenta médica o el saldo de una tarjeta de crédito. Otras disposiciones de la FDCPA dicen que los cobradores de deudas no pueden amenazarlo con un arresto por no pagar su deuda. Y si violan alguna de estas reglas, puede presentar usted una queja contra ellos ante la Comisión Federal de Comercio y la Oficina Fiscal General. En realidad, usted puede demandar al cobrador de deuda en la Corte de Reclamos Menores y luego el cobrador de deuda tiene que pagarle a usted. Esta es la ley más reciente de nuestra lista. Fue aprobada en 2009 y regula a las compañías de tarjetas de crédito de la misma manera que la FDCPA regula a los cobradores de deuda. Detiene cualquier práctica abusiva o engañosa por parte de aquellos que le prohíben las tarjetas de crédito. Antes de la ley de tarjetas de crédito, algunas compañías de tarjetas de crédito sin escrúpulos le enviaban su estado de cuenta con solo unos días de antelación al vencimiento de la factura. Usted se podía perder la fecha límite de pago y de esa forma le podían sumar cargos por retraso a su saldo. O le ofrecían una tasa de interés muy baja para que se inscribiera y luego subían esa tasa una semana después. Pero aún le cobraban tarifas escandalosas que quedaban poco visibles en un pequeño texto legal. Ahora no pueden hacer nada de eso. Elegimos 3 leyes importantes de protección al consumidor para revisar hoy, pero hay muchas más. Primero está la Ley de Protección al Consumidor de Telefonía, o TCPA por sus siglas en inglés. ¿Ha oído hablar de la lista de no llamar? Esta es la ley que lo hizo posible. Por supuesto, las llamadas de spam siguen siendo un gran problema, así que se esperan más legislaciones en el futuro. Cuando se considera una hipoteca o un préstamo de auto, puede ser confuso. Pero antes de la ley de veracidad en los préstamos, eran aún más desconcertantes. La TILA requiere que los prestamistas le den información clara y concisa sobre lo que pagará durante la vida del préstamo y debe ser estandarizada para que pueda comparar fácilmente la oferta entre los prestamistas. La reparación de crédito se ha convertido en un tema candente en los últimos años y la ley de organizaciones de reparación del crédito prohíbe que las empresas que le ayudan a reconstruir su crédito le cobren por adelantado y
deben darle 3 días para cancelar el contrato en caso que usted cambie de opinión. Por último, hablemos de una ley que creó toda una agencia para enfocarse en los derechos del consumidor. A lo largo de los años, puede que hayan oído hablar de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, o CFPB por su sigla en inglés. Si la página web del CFPB en consumidor.co, verá que hace varias cosas. Una de ellas es la investigación que el gobierno, las organizaciones sin fines de lucro y las empresas pueden utilizar para ayudar mejor a los consumidores. Algunas cosas son más generales, como cuántos estadounidenses tienen conocimiento financiero y cuáles son las mejores maneras de enseñarles. Algunas son muy específicas, como por ejemplo, cómo los prestatarios de préstamos estudiantiles están haciendo algo llamado programas de pago basados en los ingresos. El CFPB tiene 2 poderosas herramientas a su disposición y la base de datos de reclamaciones de los consumidores es una de ellas. Bueno, ¿qué es? Imagínese un Yelp con esteroides. Puede presentar un reclamo sobre hipotecas, cuentas bancarias, préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles y reportes de crédito. Luego, la CFPB le pide a la compañía sobre la que ha reclamado que responda. Debido a que es una agencia federal, la CFPB afirma que el 97% de los reclamos obtienen respuestas oportunas de las compañías. Mejor aún, puede revisar la base de datos de reclamaciones de la CFPB y comprobar lo que hay antes de hacer negocios con cualquier prestamista. El CFPB no solo recoge los reclamos, también recoge dinero. El CFPB dice que en una de cada 5 personas mayores de 65 años ha sido víctima de una estafa financiera. Así que, en respuesta a las acciones ilegales, el CFPB ha generado $12.4 billones en ayuda para más de 31 billones de consumidores. Si lo han estafado, la CFPB le podría ayudar. No solo hay leyes y agencias para protegerlo. Las organizaciones sin fines de lucro como Consolidated Credit también pueden ayudarlo. Ofrecemos análisis de deuda y consejería de vivienda gratuita y sin cargo. Nuestros consejeros de crédito certificados conocen las leyes que acabamos de revisar y muchas más. La conclusión final es la siguiente: no está solo.